San Pío X, su lema era restaurarlo todo en Cristo. Se consagró a conservar la fe y la disciplina. San Pío X ordenó la revisión de la Vulgata, fundó el Instituto Bíblico, fomentó la comunión frecuente e inició la redacción del derecho canónico. Condenó la hostilidad con la que el Estado francés había tratado a la Iglesia, tras violar el convenio y haber confiscado los bienes eclesiásticos. Condenó también el modernismo, que negaba la intervención trascendente de Dios en la historia, y daba a los dogmas una interpretación cambiante, según los tiempos y circunstancias. Benedicto XV puso empeño en que finalizara la guerra, aunque sus esfuerzos resultaron vanos y los dos bandos lo acusaron de favorecer al respectivo enemigo. Migitó cuanto pudo los dolores causados por el conflicto. En 1914 publicó Ad Beatissimi Apostolorum Principis, que hablaba acerca de los horrores de la guerra. En 1917 promulgó el Código de Derecho Canónico, cuya redacción había comenzado en 1904. También canonizó a Santa Juana de Arco. Pío XI, su lema fue la paz de Cristo en el reino de Cristo. Él promovió la actividad de los laicos en la vida social, dando impulso a la acción católica. Entre 1922 y 1933 firmó numerosos concordatos con Italia, Alemania, Letonia, Polonia, Lituania, Rumania y Portugal. Pío XI renunció a las antiguas posesiones pontificias y canonizó a Santa Teresa del Niño Jesús. Escribió importantes documentos, como Rerum Ecclesiae sobre el desarrollo de las misiones, Castico Nubi acerca del matrimonio, Quadragesimoano en torno al problema social siguiendo la Rerum Novarum de León XIII, además de publicar 3 documentos sobre la persecución religiosa en México. Pío XII evitó el bombardeo de la ciudad eterna durante la Segunda Guerra Mundial y ayudó a las minorías raciales perseguidas. El Papa Pío XII hizo su condena moral de la guerra e intentó la mediación entre los estados beligerantes para llegar a una solución pacífica. Ya desde los días de la crisis de Danzig, el pontífice volvió a llamar a los valores de la justicia, de la moral y de la razón, recordando a los poderosos que nada se perdía con la paz y todo podía quedar perdido con la guerra, aunque no le hicieron caso. Condenó también el nazismo y el comunismo, como lo había hecho su predecesor Pío XI. Propuso un nuevo orden internacional, basado en los principios de la coexistencia y de la colaboración entre los estados. Promulgó el dogma de la Asunción de María en 1950 en la Constitución Apostólica. Inició la internacionalización del Colegio Cardenalicio y escribió numerosas encíclicas. Juan XXIII era un hombre humilde y de caridad, dotado de un espíritu intuitivo. Comprendió la necesidad de que la Iglesia estuviera presente en el siglo XX. Las primeras semanas de su pontificado salió del Vaticano, visitó hospitales, cárceles y orfanatos. Visitó el santuario de Asís en el primer viaje en tren que hacía un papa. Se le llamó el Papa Bueno. Estos gestos, todos ellos pastorales y no políticos, indicaron que comenzaba una nueva orientación en la vida de la Iglesia. El Papa circulaba libremente por los pasillos de su palacio y por los jardines, parándose para hablar con todos. Visitaba a cardenales enfermos o a prelados moribundos, pero también a sacerdotes amigos suyos. Cuando dirigía discursos a grupos, a veces prefería improvisar con mucha naturalidad, dejándose llevar de confidencias personales y recuerdos de su juventud que conmovían y edificaban profundamente a su auditorio. Pablo VI. El 21 de junio de 1963, Juan Bautista Montini fue elegido sucesor de Juan XXIII y quiso llamarse Pablo VI. Al entrar él, la Iglesia se encontraba en una gran crisis y decidió que continuara el concilio. El concilio escribió 4 constituciones: la Iglesia, la Divina Revelación, la Liturgia y la Iglesia en el mundo contemporáneo. En agosto de 1968 inauguró la segunda conferencia del CELAM en Colombia, de donde salió un impetuoso movimiento para promover la justicia en el continente secularmente explotado. Viajó 130.000 kilómetros, entre Italia, Tierra Santa, Fátima, Estambul, Colombia, Uganda, entre otros lugares.
y recibió a 3 presidentes de Estados Unidos, al presidente del Soviet Supremo, Podgorny, al presidente yugoslavo, Tito, al de Egipto, Sadat, a la primera ministra de Israel, Golda Meir, entre otros numerosos gobernantes más. Juan Pablo I, su programa fue oración, disciplina en la Iglesia y fidelidad al Concilio Vaticano II. Rechazó la silla gestatoria, el tiregnum, y no quiso ser coronado. El éxito fue inmediato y general. Sin embargo, duró solo 33 días. Su muerte repentina, causada por infarto, afectó y sorprendió a todos de tal manera que dio lugar a indebidas y fantasiosas conjeturas. Así dijo el día en que fue elegido papa: me llamaré Juan Pablo, porque fue Juan XXIII quien me consagró obispo en la Basílica de San Pedro, y he sido sucesor suyo, aunque indigno, en la cátedra de San Marcos de Venecia, y Pablo VI me creó cardenal, por eso me llamaré Juan Pablo. Yo no tengo ni la sapiencia cordis del Papa Juan, ni la preparación de la cultura del Papa Pablo, pero ahora ocupo su lugar y debo tratar de servir a la Iglesia. Espero que me ayudéis con vuestras oraciones. Juan Pablo II fue poeta, actor, filósofo, teólogo, políglota, catedrático, obrero, pastor de almas, constructor de la nueva sociedad polaca. Juan Pablo II no ha salido de Roma para enfrentarse al mundo, sino para dirigirlo hacia Dios. Fue el primer papa no italiano elegido después de 1522. También él rechazó la coronación y fue cristocéntrico, y proclama constantemente la devoción a la Virgen María, declarando el año mariano universal de 1987 a 1988. Tuvo predilección por los jóvenes, que él empujaba a la búsqueda y al testimonio cristiano. Caracterizó su pontificado sobre todo en la caridad, hecha de intercambios y relaciones personales constantes, pero también de difusión del mensaje cristiano, cuyos valores ha recordado varias veces a los pueblos, sobre todo en Europa. En el campo doctrinal, ha reafirmado firmemente el valor y la actualidad de las enseñanzas no caducas de la tradición cristiana, a las que todos los católicos tienen que uniformarse, dejando de lado modas y experimentaciones. Por su actitud y su doctrina, ha sido señalado como el Papa de la certidumbre, sin claudicaciones y sin dudas. Varias veces tomó posiciones contra el aborto y el divorcio, contra el consumismo de la sociedad occidental y contra las desviaciones del comunismo. El lema de su escudo se lo decía a María: Totustus ego sum, todo tuyo soy yo. Ha manifestado claramente 3 preocupaciones: renovar la vida sacerdotal, cuidar el depósito de la fe y de la moral, y acercarse a millones de creyentes que habitan fuera de Italia. Ha hablado de todo durante su pontificado: de Dios, de la Virgen y de los santos, del diálogo ecuménico, del trabajo y de los derechos del hombre. Criticó tanto el progresismo como el integrismo. Apoyó la internacionalización de la ciudad de Jerusalén, urgió el cumplimiento de la moral cristiana de la vida sexual y llamó la atención sobre el riesgo de la posible autodestrucción del mundo. Escribió 5 libros: Cruzando el umbral de la esperanza en 1994, Don y Misterio en 1996, Tríptico romano, Poesía en 2003, Levantaos, vamos en 2004 y Memoria e Identidad en el año del 2005. A lo largo de los años, el Santo Padre realizó 104 visitas pastorales fuera de Italia. Con sus 247 viajes pastorales fuera y dentro de Italia, el Papa Juan Pablo II recorrió 1.167.295 kilómetros. Sus últimas palabras fueron: dejadme ir a la casa del Padre. Murió el 2 de abril del 2005. Benedicto XVI comienza en el año del 2005. Después de Juan Pablo II llegó nada menos que aquel que fue su brazo derecho, el cardenal Joseph Ratzinger, que tomó el nombre de Benedicto XVI. Sus primeras palabras cuando fue elegido Papa en la Plaza de San Pedro el 19 de abril del 2005 fueron: queridos hermanos y hermanas, después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido, un simple y humilde trabajador en la viña del Señor.
Me consuela el hecho que el Señor sabe trabajar y actuar también con instrumentos insuficientes y, sobre todo, me confío a vuestras oraciones. En la alegría del Señor resucitado, confiados en su ayuda permanente, avanzamos. El Señor nos ayudará y María, su Santísima Madre, estará de nuestro lado. Gracias. Joseph Ratzinger ha escrito numerosos artículos y libros. Muchos de ellos han sido traducidos a numerosos idiomas. De sus obras se puede destacar el bestseller mundial, Informe sobre la Fe. Como prefecto de la Consagración para la Doctrina de la Fe, su servicio más destacado fue la contribución a la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica y del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, por encargo del Papa Juan Pablo II. Ha escrito una breve autobiografía que lleva por título Mi vida, recuerdos.